y veía una madre, un padre con un niño que estaba llorando, gritando, de una forma casi que desesperada. Nosotros, los adultos, a veces tenemos nuestros berrinches. No consigue medir las consecuencias de sus reacciones. No sea el que lo critique, sino que llegue y le diga, ¿puedo ayudarte con algo? Hola, soy Danilo Mereu, un papá todoterreno. En el video del día de hoy quiero hablarles sobre un tema que para mí es muy importante y es la diferencia entre berrinches y crisis. Este es un tema que en lo particular a mí me llevó bastante tiempo entenderlo y fue hasta hace poco tiempo que realmente aprendí la real diferencia entre estas dos conductas. Es muy importante porque aún en estos tiempos en los que hay tanto acceso a la información, hay padres, cuidadores de niños que realmente no conocen la diferencia y no saben cómo reaccionar ante una cosa o la otra. Por eso quiero traer este programa hoy y también porque hay una cosa que me despierta mucho interés, que he visto personas en la calle que a veces ven niños llorando, que yo sé identificar que es una crisis gracias a este conocimiento, y son personas que dicen que los que esos niños están es faltos de disciplina, faltos de una nalgada, y nada peor dicho que eso. Como siempre, les aclaro, yo no soy ningún médico, ningún especialista, ningún terapeuta. Lo que soy es un papá todoterreno, como debe ser. Y las cosas de las que hablo en este y en todos los videos, lo hago con total propiedad, porque lo hago con el aprendizaje ganado en la experiencia más hermosa, que es la de ser papá. Así que comencemos. ¿Qué es un berrinche? Un berrinche es un disgusto, un arrebato emocional que se puede dar en nuestros niños, que generalmente son niños pequeños o en edad preescolar, cuando no están consiguiendo lo que necesitan o lo que quieren, o por cosas porque le neguemos algo que ellos quieren en un momento y que no se lo podamos dar. Generalmente los berrinches van desapareciendo a medida que nuestros niños van creciendo y van consiguiendo desarrollar el lenguaje o expresarse mejor. Hay casos aislados de niños un poco mayorcitos que consiguen hablar, que continúan teniendo berrinches. Muchas veces estos son niños que tienen cualquier problema en expresar sus emociones o en controlarlas, y para ellos les recomiendo que vean este video. En él les doy técnicas fáciles y simples con las que pueden enseñar a sus niños, o podemos enseñar a nuestros niños a gestionar sus emociones. Es importante tener en cuenta que los berrinches son conductas que nuestros niños consiguen controlar casi totalmente. Y esto lo digo por experiencia. Yo he visto niños que en medio de un berrinche, de una rabieta, como quieran llamarlo, paran un poquito, ven hacia los lados a ver dónde estamos nosotros, las figuras de autoridad con las que están teniendo el berrinche, y dependiendo de la reacción que vean de nosotros, ellos son capaces de aumentar la intensidad del berrinche, mantenerse iguales o hasta pararlo. ¿Por qué yo veo esto? Porque el berrinche es algo que nuestros niños van a parar de hacerlo en el momento en que nosotros tomemos una de estas dos decisiones: o cedamos y le damos lo que ellos estén pidiendo o lo que les esté ocasionando el berrinche, o simplemente nos mantenemos firmes y les decimos, mira, no vas a conseguir esto comportándote de esta forma. De hecho, yo aquí en Portugal, y dándole comprobación a esto que dije antes, aprendí una cosa y es muy cierta. Aquí acostumbran decir que berrinche sin público no es berrinche, y no hay nada más cierto. Y por lo menos les puedo dar algunos ejemplos que yo he visto. Y ojo, estoy hablando de ejemplos de que eran de cuando yo ni siquiera era papá, pero que ahora, conociendo estas cosas, me di cuenta que eran berrinches en el más puro estilo. Me acuerdo en Venezuela que a veces iba a un centro comercial y había niños que querían un juguete y los padres decían, mira, no te lo voy a comprar. Y niños que hasta se arrastraban en el piso del centro comercial. Daba para pensar que era una crisis, pero no, porque los padres muy inteligentemente en su tiempo se iban caminando y le decían, bueno, te quedas aquí. Y lo que hacían era con el rabito del ojo voltear a ver. Los niños que pasaban, cuando veían que los papás no les estaban haciendo caso, paraban de llorar, se paraban como si nada, se jugaban sus lágrimas y seguían caminando detrás de ellos. Eso es un ejemplo claro de un berrinche. Es muy cierto que yo aquí estoy hablando de los berrinches desde el punto de vista de la infancia, de los niños pequeñitos, pero hay una cosa muy cierta. Nosotros, los adultos, a veces tenemos nuestros berrinches. Claro, son menos entendibles y menos aceptables que lo que pueden ser los de un niño. Aquí va a depender por lo menos si yo como hombre, como pareja, tengo un berrinche con mi esposa. Aquí dependerá de mi esposa. Si me acepta el berrinche, me manda para el cipote.
Pero no, es muy cierto. El berrinche para los niños es una parte esencial de su crecimiento, de su desarrollo. Y es tan necesario para ellos porque es un modo de interacción, es un modo de expresar su personalidad, un modo de expresar que no están de acuerdo con algo, tan simple como eso. Y entonces, ¿qué es una crisis? Una crisis es una reacción más fuerte que un berrinche que se da en las personas cuando están sobreestimuladas o abrumadas. Y generalmente ocurre ¿por qué? Porque una persona empieza a recibir muchos estímulos y entramos en dificultad de procesar tantos estímulos que pueden venir de muchas partes. Y en ese momento ocurre algo que se llama sobrecarga sensorial. Y es ese momento en que ocurre el estallido. Hay personas que pueden tener crisis corriendo, gritando, golpeando. Hay muchos tipos de crisis, pero sí es una cosa muy diferente a un berrinche y que lleva más esfuerzo y más tiempo controlarlo. La diferencia más importante entre berrinche y crisis es que la crisis es una cosa que la persona no consigue controlar. Una persona cuando está en crisis no consigue medir las consecuencias de sus reacciones. Imagínense, cuando un niño está en la calle y tiene una crisis, tenemos casi que agarrarlo para que no salga corriendo de repente a donde están los carros. Una persona en una crisis es capaz de darle un puño a una pared y partirse la mano, o lanzar algo que tenga en la mano y pegárselo a otra persona. O sea, son reacciones fuertes y a veces desproporcionadas. Que es eso, la persona no consigue medir lo que está haciendo y puede ponerse en riesgo a sí mismo y a otros. Así como los berrinches, las crisis también pueden ocurrir en personas neurotípicas como personas no neurotípicas, en cualquier edad. Es importante tener esto presente. Cuando hablamos de crisis en personas neurotípicas, se pueden dar, imagínense, porque vivan una situación emocional muy extrema, bien sea una rabia muy grande, un dolor muy grande, cosas así que a ellos les cueste digerir. Vamos a poner el caso, la muerte de un familiar. Hay personas que no consiguen controlarse en ese momento y entran a llorar, a gritar, a golpear, muchísimas cosas. Cuando hablamos de personas con TEA, existen muchas razones que también le pueden desencadenar una crisis, pero quizás hay dos que son las más importantes. Una de ellas es la alteración en sus rutinas. Sabemos que en muchos de los casos las personas con TEA necesitan de tener un ambiente y unas rutinas estructuradas. Y cuando sufren una mudanza, un cambio en esas rutinas, es muy probable que desencadenen una crisis. La otra causa que puede llevar a una persona con TEA a tener una crisis es una sobrecarga sensorial. Como todos sabemos, las personas con TEA tienen una manera diferente de procesar los estímulos que están en nuestro entorno. Podemos nosotros pensar que no hay nada que pueda afectar y una simple luz puede ocasionar una crisis a un niño, una persona con TEA. Un sonido que para nosotros puede ser lo más suave y audible puede ocasionar una crisis a una persona con TEA. Y entonces está esta diferencia que es muy importante tenerla en cuenta. Ojo, no quiere decir que una persona con TEA no vaya a tener una crisis por una situación emocional. ¿Cómo poderlo ver? Imagínense, una luz que para nosotros es una cosa bajita, para ellos puede ser una cosa que los encandila. Un sonido cualquiera, el cantar de un pájaro puede ser un sonido ensordecedor para ellos. Y son ese tipo de diferencias en el momento de procesar la información los que lo puede llevar a tener una crisis. Y es muy importante que tengamos esto presente. Ahora les voy a dar dos ejemplos de crisis que yo tuve la oportunidad de ver en mi vida. El primero es en una persona neurotípica, un adulto. Estoy hablando de hace ya casi 30 años, cuando mi esposa y yo estudiamos bachillerato juntos. No sé si sabían eso, es bueno que lo sepan. Nos conocemos, ya van a ser ahorita 30 años, imagínense. Pero bueno, a lo que importa. Este tiempo, me acuerdo, y es irónico porque era nuestra profesora de psicología. Estábamos en cuarto año de bachillerato, éramos 42 personas en un salón, 42 alumnos más ella. Y claro, parecía una gallera porque como la profesora era tranquila, uno agarraba confianza. Y la profesora empezó: muchachos, hagan silencio. Continuó, cada vez alzaba un poco más la voz. Como a la séptima, octava vez, se paró, gritó, un poco más intenso de lo que yo estoy haciendo. Agarró los libros, los batió varias veces contra su escritorio. Agarró, dijo: no aguanto más, me voy de aquí. Y se fue, casi corriendo. Batió la puerta del salón, no la vimos más durante ese día y solo volvió a dar clases la semana siguiente. O sea, se saltó un aula de por medio. Y ese fue, quizá, no sé si he visto otros, pero uno de los que más me marcó fue ese. ¿Y qué es lo que más me marcó a mí de esto? Ojo, no es que fuera una profesora de psicología, es que era una persona tan calma. Y esto lo que me hace ver, obviamente pasó cuando yo era muchacho y ahora que lo veo con ojos de adulto, de un hombre de 40 años, es que esto nos puede pasar a cualquiera. Dígame
¿A quién de ustedes no le ha pasado en un momento en que ha estado muy estimulado porque ha tenido una rabia muy grande y ha tenido que lanzar algo al piso o le ha dado un golpe a la pared? Son pequeñas crisis y le puede ocurrir a cualquiera, y esto es muy importante que lo tengamos presente. El otro ejemplo es en nuestras niñas, obviamente. Ellas tienen TEA, muy leve, pero lo tienen. Cuando nosotros estábamos recién llegados aquí a Portugal, que ellas tenían 2 añitos y pico, una de las primeras veces que fuimos a un centro comercial, las cargábamos en su coche y de repente en el centro comercial, con todas las cosas, comenzaban a llorar. Pero comenzaban a llorar de una forma desconsolada. O sea, nosotros nos dábamos cuenta que le dábamos un juguetito y no le hacían caso, le poníamos el chupón en la boca, que era una cosa que a veces las calmaba, no le hacían caso. Lo que hiciéramos no se calmaban. Nosotros en ese tiempo no sabíamos que realmente era todo lo que ellas estaban viendo. Nosotros pensábamos que lo que veían en el centro comercial, los colores, las cosas, la gente, las luces, podía ser algo que más bien les podía dar algo de alegría, algo de vistosidad, pero no, era algo que las alteraba y les ocasionaba crisis. Vuelvo a lo que dije antes, nosotros no lo sabíamos, ya ahorita lo sé y hasta me puedo sentir mal de que hayamos hecho eso en su momento. Nosotros lo hacíamos con la mejor intención, pero sí, es importante tener en cuenta. Si tú eres familiar, amigo de alguien que tenga TEA y lo ves en un momento en que está como desesperado, no necesariamente tienes que estar llorando, si lo ves que está como que ofuscado, cansado, molesto, tienes que ver si no tienes una cosa visible que le esté causando eso, tienes que estar muy pendiente de si hay algo que lo está sobreestimulando a nivel sensorial, si hay sonidos muy fuertes, si hay frío, si hay calor, cosas así tan simples, si hay muchas luces, si hay mucha gente alrededor, porque puede ser eso y para nosotros puede ser lo más normal del mundo, pero a este superhéroe azul lo puede estar molestando para causarle una crisis. Así como les dije al principio, una de las razones por la que yo quise hablar de este tema es porque hay muchas personas, yo era uno de ellos cuando era joven, que imagínense, estaba en un centro comercial y veía una madre, un padre con un niño que estaba llorando, gritando de una forma casi que desesperada. Yo era el primero que decía, ay, ese niño es un malcriado, lo que le falta es disciplina. Hoy, o ya cuando entendí esta diferencia, es que me doy cuenta que no podía haber estado más errado. Yo sé que este video va principalmente dirigido a padres y madres, azules y no azules, para que de verdad aprendan a diferenciar una crisis de un berrinche. Pero también va dirigido a aquellas personas que sin tener hijos, sin ser cuidadores de niños, simplemente un peatón que va por la calle y ve que está una persona, hombre, mujer, adulto, adolescente, con un niño, y ve que están llorando, que están gritando, que no saben qué hacer, porque a veces la persona puede entrar en desesperación para tratar de ayudar a esa persona que está en crisis. No seamos críticos, no critiquemos, no juzguemos, seamos empáticos. Eso es lo que quiero hacer, un llamado a la empatía, para que esa persona que vea a otra que está padeciendo en ese momento con alguien que tiene una crisis, no sea el que lo critique, sino que llegue y le diga, puedo ayudarte con algo, puedo sostenerte las compras, porque no sabemos si una persona que está con un mercado en las manos y no sabe si largar todo para agarrar al niño. Miren, más ayuda quien no molesta. Pero si de verdad estamos dispuestos a ayudar, ayudemos como es. Ayudemos ofreciendo lo que podemos hacer por los demás, lo mejor que podamos darle. Existen muchísimas estrategias que nosotros podemos aplicar para sobrellevar los berrinches y las crisis en nuestros niños. Si ustedes quieren que nosotros les preparemos un video con las estrategias que nosotros aplicamos y que nos sirvieron de maravilla, escríbanlo en los comentarios y con gusto les vamos a preparar ese video. Ahora díganme ustedes, ¿han vivido berrinches o crisis con sus hijos? ¿Qué se los ha ocasionado? ¿Cómo los han solucionado? Escríbanlo en los comentarios. A nosotros nos encanta recibir sus comentarios porque esta gran comunidad se beneficia de toda la información que recibimos. Y probablemente lo que tú escribas me puede servir a mí, le puede servir a otro. Lo que yo te responda le puede servir a otro. Es muy bonito para nosotros ver que esta comunidad de papás y mamás todoterreno sigue creciendo. Y de verdad que nos encanta que interactuemos, que nos escribamos, que estemos siempre ahí los unos para los otros. De verdad que Dios los bendiga y muchísimas gracias. Como siempre, si les ha parecido un contenido de valor, compártanlo, coméntenlo, suscríbanse, denos un like. Si han llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Hasta un próximo video. Dios los bendiga.
Volviendo al punto, es que cuando, no sé si continuar, pero creo que mejor no, es una sobrecarga emocional, emocional, pendejo, sigo.